Muy bien, mis amados. Ayer en el ayuno recibimos una palabra y creo que a Liliana, era la que estaba más cerca de mí, y yo le decía, Dios cómo hace plataforma para nuestras vidas. Y creo que la palabra de ayer en el ayuno fue una palabra que nos puso como, bueno, los que vinimos, nos vamos a dar como cuenta, nos puso como una plataforma para lo que viene como serie, para 3 domingos. Vamos a abordar una serie, ya la serie estaba lista para cuando la palabra estuvo ayer en el ayuno, y yo me regocijé en el Señor porque entiendo que Dios tiene en control todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y cuando habla de fueron hechas, aún las que usted y yo no conocemos hasta hoy, porque no conocemos las de mañana ya están hechas en Cristo Jesús. Y las de un año o los tiempos que sean, ya están hechas, porque Dios no tiene una limitante de tiempo. Dios es atemporal y para Él no hay nada oculto. Él ya sabe y conoce todo de nosotros. Y eso es bien bueno, porque todas las cosas en Él están hechas. Así que ayer nos hablaron de la verdad de que cada gramo vale. Y no valorar exactamente cada gramo o no valorar lo valioso produce fracaso. Es necesario que nosotros le demos el valor a cada cosa en lo que le corresponde. ¿Están de acuerdo? A la vida debemos valorarla. ¿Debemos valorar la vida? Sí. ¿Debemos valorar la salud? ¿Debemos valorar la familia que el Señor nos ha encargado? ¿Debemos valorar la iglesia que el Señor nos ha permitido tener? Los hermanos que hoy tenemos a nuestro alrededor. Totalmente. Hay cosas que son de un valor temporal, pero hay cosas que son de valor eterno. Y esas cosas, pues obviamente, hay que darles el valor correspondiente. Así se llamaba el tema de ayer, cada gramo vale. Y hoy, el tema o la serie que vamos a empezar, porque esta serie la voy a trabajar en 3 subtemas. Y hoy la serie empieza haciéndonos una invitación. Calcule los costos. Dígale que está a su lado, calcule los costos. ¿Será que calcular los costos es necesario? Hermano Yair, en su panadería es necesario, es importante calcular los costos de un producto. ¿Por qué? Para ver si es rentable, porque si tiene un negocio, tiene que haber rentabilidad, si no, ese negocio está destinado ¿a qué? A fracasar. Hermano Yair, hermano David, es importante calcular los costos en su empresa, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque además de saber si el producto es rentable, usted necesita saber si es sustentable, ¿cierto? En todo el desarrollo de lo que implica tener una empresa o un negocio. Empleados, y ahora con todas estas disposiciones, es necesario calcular los costos. La vida misma está llena de demanda de que calculemos los costos. Cuando usted va a salir de su casa a comer fuera, Marjorie, ¿calcula cuánto se puede gastar en una salida? ¿Para ir qué? 2 cosas, dicen, no una sola, 2 cosas. Para saber cuánto tengo que llevar, para saber en qué están esas áreas que preciso para ahorrar el tiempo. Ok, excelente. Fíjense que no se limitó solo el tema de evaluar la salida, sino de poder hacer como una visión clara de cuánto le va a costar la salida para ir preparada, cuántas salidas podría hacer en el mes y cuántas cosas tiene que eliminar. Hermanos, calcular los costos es una realidad y una urgencia en el mundo natural, material, y quiero hablarles de lo que dice las Escrituras en el mundo espiritual.
Si en el mundo natural necesitamos calcular los costos, ¿usted se imagina si en el mundo espiritual necesitamos y es urgente calcular los costos? Pero esto hay que comprobarlo con las escrituras, ¿cierto? Porque tal vez usted dice, ¿cómo así? Vamos a comprobarlo con las escrituras. Y quiero que vayamos a Lucas, capítulo 14. Y aunque el versículo clave para nuestra predicación hoy es el versículo 28, yo deseo llevarlos en el contexto mismo para que podamos entender esta serie de Calcule los costos. Y vamos a hacerlo en la versión internacional, nueva versión internacional. Así que les agradezco, si no tienen el físico NBI, lo podamos seguir en pantalla. ¿Estamos listos para leer todos? Voz alta, fuerte y entendida. Vamos a hacerlo entonces, así a la voz de 3. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a qué? A calcular qué? El costo. De ahí sale el nombre de la serie. A calcular el costo. Para ver si tiene suficiente dinero para qué. Terminarla. Esa palabra es muy importante. Sigamos. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean, comenzarán a burlarse de él. Y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Hasta allí. Encontramos de manera clara que se hace una expresión de que es necesario calcular
los costos. ¿Y qué costos está exponiendo ahí el Señor? ¿Qué costos? ¿A qué se refiere que hay que calcular costos? ¿Cuál es el contexto? Porque ya leímos cuál es el contexto. ¿Alguien puede decirme cuál es el contexto de la expresión del Señor Jesús? De hecho, en Reina Valera aparece el título ahí donde arranca el versículo 20, creo que es el 25. Arranca muy bien. Entonces, el contexto real de esa exposición del evangelista Lucas es exactamente llevarnos a la realidad de que seguir a Jesús tiene sus costos. ¿Ustedes están de acuerdo que seguir a Jesús tiene sus costos? ¿Pudiéramos traducirlo hoy? ¿Ser cristiano tiene sus costos? Sí. La gracia no. Pero vivir para el Señor sí tiene sus costos, ¿cierto? Y de hecho, si nosotros, ¿para quién? Sin pena, sin preocupación, ¿para quién es la primera vez que lee esta expresión? Esta parte de la escritura. Solo levánteme la mano porque puede ser que no la habíamos leído y no hay pecado en ello. ¿Cómo le pareció? Si yo se lo vuelvo a leer, vuélvame a poner versículo 25 en adelante, por favor. Preste atención. Lucas 14, 25 en adelante. Ahora ustedes escuchan, yo leo. Dice así: grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, miren lo que les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué siente? ¿Qué siente con ese versículo? ¿Qué siente al escuchar exactamente cómo está poniendo el costo de ser discípulo? Es ser uno que sigue a Cristo. Ser discípulo es uno que se puede llamar cristiano. ¿Cuál será el costo para poder ser discípulo o seguidor de Cristo o cristiano? ¿Cómo ven el costo? ¿No le dé miedo? ¿Es un costo qué? Alto. Es un costo alto. ¿Le pareció alto, hermano Freddy? Alto. Escuche, no es que los deje de amar, es que el amor por los que yo tengo no puede superar al amor que yo tenga por él. Es diferente. En Reina Valera dice que sí. De hecho dice así, que no podemos tener más amor por padre, madre, hermanos, hermanas, que el amor por él. ¿Eso es correcto o no es correcto? Aunque no nos parezca fácil, pero ese es el costo. Porque finalmente si lo analizamos con cabeza fría y entendida, ¿quién es el que nos provee la vida de mamá, de papá, de hijos, de hermanos y hermanas? ¿Quién? Entonces, por obvias razones, él puede hacer estas demandas y son costos altos. Dígale que está a su lado, calcule los costos. Es necesario que calculemos los costos. Es necesario que seamos conscientes de los costos. Porque creo que muchas cosas que pasan entre nosotros es porque no hemos sido lo suficientemente cuidadosos de calcular los costos. Y quiero de una vez hacerle un ajuste. Los costos los hacemos ¿para qué?
según el versículo, para asegurarnos de que podamos ¿qué? Terminar la obra. Está hablando de un proyecto, está hablando de una torre, está hablando de una construcción. Y lo que está diciendo que no es correcto que el que va a levantar una torre, una construcción, no se siente primero y sea consciente de lo que le va a costar esa construcción. Ahora, ¿lo está haciendo para qué? Para asegurarse de que esa obra va a llegar a feliz término. Escuche, no se calculan los costos para desistir de la obra, se calculan los costos para no fracasar en la obra. ¿Eso quedó claro? Porque entonces usted pudiera decir aquí hoy, no, desertemos. Y el Señor no dejó eso en su palabra para que desertemos. Nos dejó en su palabra para que dimensionemos lo importante y valioso que es seguir a Cristo Jesús mientras estamos en esta tierra. Dígale entonces claro a su compañero por si aquellas cosas. Calcular los costos, dígaselo ahí a su esposo, a él, dígale a él. Calcular los costos es para asegurarnos que la obra se terminará, no para que desistamos. Exactamente. Muy bien, ¿entendidos ese enfoque y ese objetivo? Que es para eso, porque eso lo dice la palabra, no lo estoy tratando de forzar ni de sacar yo de una manera arbitraria. Ahí dice exactamente, dice, vuelvo a leerles el 28, que es el versículo clave. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No para decir, no, renuncio. No, para asegurarme que no voy a dejar esto a medio camino, sino que voy a asegurarme que esto tiene que llegar a donde está propuesto. Y está todo en el enfoque de entender que nosotros hemos sido llamados para seguir a Cristo Jesús hasta el último día de nuestra vida. Hasta que se termine esta carrera, hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿sabe que en una administración correcta, en una administración con todo el sentido y con toda la prudencia y la sabiduría, todos nos sentamos un momento y calculamos los costos cuando se van a mandar los niños a la universidad? Yo no creo que usted dice, pues váyase y miramos a ver en el camino cómo le arrendamos donde viva. No, usted calcula todo, porque usted no puede mandarlo a la deriva, ¿cierto? Pero también cuando usted va a empezar un negocio, un emprendimiento, usted calcula todos los costos. Y si usted no lo hace, está destinado ¿a qué? A fracasar. Muchos sacan empanadas y no saben ni cuánto les costó sacar la empanada, y entonces la venden y ni supieron. Y por eso quemaron el esfuerzo, y no lograron. No sé por qué cree que la hermana Fabiolita tiene empanadas todos los domingos, porque ya le calculó los gastos. Y si le da, si es rentable, ¿cierto? Mis amados, tengo una pregunta para hacerle. ¿Por qué en este tiempo será tan normal, pero tan normal, que los matrimonios no duren? ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasa? Ayúdenme para ayudar a estos muchachos que no se han casado todavía. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué hoy día los matrimonios no duran? Bueno, yo me puse a reflexionar mientras yo iba a la palabra y empecé. El mundo, la palabra y el mundo no están abiertos. La palabra me está mostrando las realidades del mundo y me hace entender muchas verdades. ¿Usted sabe por qué? Porque los matrimonios calculan cuánto se van a gastar en la ceremonia
y en la celebración o la recepción. Entonces ahí tiran lápiz y papel, miran cuántos invitados y cuánto nos vamos a gastar, cuánto va a costar el vestido de ella, cuánto va a costar el vestido de él, y esto y lo otro, y el arreglo, y pirim pim pam, y la decoración, y la torta, y la comida, y bueno, todo ese despelote. Por eso que yo no me vuelvo a casar. Amados, ¿sabe por qué? Porque se calculan los costos de lo que es el día en que se unen. Pero no se sientan a calcular el costo de lo que significa perder la soltería, de lo que significa unir sus vidas para siempre. No se sientan a pensar qué significa casarse y ahora ser un esposo y ahora ser una esposa. Es más, es tan terrible que los niños hoy de 15 y de menos años o un poquito más están pensando en tener novio y novia y hacerse pajaritos y casitas en el aire. ¿Cuándo calculan lo que eso significa? Es más, son tan atrevidos que son capaces de planear la ceremonia con todos los gastos porque involucran mi papá me da el vestido, mi mamá no sé qué, y todo lo solucionan para la ceremonia. Y vivimos con la lluvia de sobres. ¡Ja! Amados, por eso es que los matrimonios fracasan, porque no calculan los costos. Voy a hacerle una pregunta a los esposos, con sinceridad, con honestidad. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos y calculamos los costos ya de una vida de esposos? No. El día que, antes, cuando nos íbamos a casar, nos sentamos y calculamos y dijimos y nos dimos por enterados de cómo iba a ser nuestra vida y sabíamos qué probabilidades de situaciones podíamos enfrentar. ¿Alguno puede levantar la mano? Eso no se calcula. Algunos de los más juiciosos sabíamos para dónde íbamos después de la ceremonia de matrimonio. Sí, ya sabíamos dónde íbamos a vivir. Sí, ya tendríamos algunos elementos básicos. Bueno, pero yo creo que ninguno de nosotros calculó la roncada del Señor. Ninguno calculó las probabilidades de mal genio de la muchacha, ni las niñerías que podía llevar la chica, ni los malos hábitos, porque cada uno fuimos educados, formados de una manera diferente. Ninguno calculamos esos costos. Y cuando los costos no se calculan, ¿qué probabilidades hay de conflicto y de situaciones difíciles? 100 de 100. No es una charla para parejas, pero aprendan. Aprendan porque por eso es que los matrimonios no están durando, porque no han sabido calcular qué significa seguir a Cristo y esa misma verdad y esa misma responsabilidad no la tienen para calcular lo que son los costos de ahora de una nueva vida ya como casados. Ninguno de los dos sabe ni siquiera cuál es el rol que le corresponde. Desde la verdad bíblica, que sería fundamental. Hoy día, con el permiso de los caballeros que están aquí, que sí son muy responsables, pero hoy día hay muchos hombrecitos que creen que no necesitan ser los que proveen en su casa. Ellos creen eso. Pero hermanos, en todo eso nosotros tenemos que aprender a calcular. El que calcula los costos se prepara. Toma medidas, concentra sus fuerzas, tiempo y recursos. Eso lo hace el que calcula
los costos, sea de lo que sea. Y espiritualmente el que calcula los costos de seguir al Señor se prepara para seguir al Señor. Toma medidas para permanecer siguiendo al Señor. Concentra sus fuerzas, su tiempo y sus recursos para seguir al Señor. Eso hace el que quiere ser discípulo del Señor. Ante esa verdad, ¿por qué se ha vuelto también tan común que muchos reciban el Evangelio y después de un tiempo vuelven a su vida, se supone pasada de pecado, y se apartan de Dios? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Dígale al que está a su lado, considerar los costos de seguir a Jesús, de ser un seguidor de Cristo. Hermanos, ya yo les dije, pero quiero reafirmarles para que no haya ningún tipo de duda o de error. ¿Cristo calculó los costos de nuestra salvación, sí o no? Desde la eternidad se calculó el valor, el precio, el costo de su redención, de mi salvación, de esa gracia salvadora se calculó todo el tiempo, porque la palabra describe que desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan para redimir, para salvar. Hubo entonces cálculo de los costos de nuestra salvación. Hermanos, el precio de nuestra salvación lo pagó en su totalidad Cristo Jesús. No quedó pendiente nada. La salvación está por completo. Dice la palabra del Señor que lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso para nosotros Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y viene pronto. Para los seguidores de Cristo Jesús, Cristo no vuelve a padecer una semana específica. No. Para los seguidores de Cristo, Cristo terminó ya su obra. ¿Sabe por qué? Porque en la eternidad se calcularon los costos y no hubo error, no hubo faltante, hubo totalidad de la gracia salvadora para todo aquel que en él cree. Así es la verdad de la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Mire el precio que se calculó por su alma y por mi alma, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues ¿a quién? A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque fueron comprados en su totalidad por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como pago totalitario y suficiente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y las Escrituras dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los costos de la salvación, todos están cubiertos y todos ejecutados como tal. ¿Hay duda en esto? No. La gracia salvadora es el regalo de Dios para nuestras vidas. La salvación no está en el renglón de tengo que hacer algo para recibirla. No, ya Cristo lo hizo.
Pero Él produce en nosotros lo que dice el versículo. Por medio de la fe somos ¿qué? Salvos. Ahora, ¿quién produce la fe en nosotros? Él mismo, porque la fe viene de Él, no de nosotros. No tenemos esa capacidad. Mis amados, el cristiano fiel y verdadero calcula día a día los costos, porque no olvida que el camino es angosto. ¿Usted puede decirlo conmigo? Esa tiene que estar ahí. Eso, Emanuelito. ¿Lo puede leer conmigo? Voz alta. 1, 2, 3. El cristiano fiel y verdadero calcula día a día los costos, porque no olvida que el camino es... ¿Cuál costo es el que está calculando? El que dijo las Escrituras, ¿cierto? El de seguir a Cristo. El de seguir a Cristo. Y es cierto que la palabra dice que el costo de seguir a Cristo es que no nos mandó por una autopista de 4 carriles y de un portón. Nos mandó por un camino angosto y entrar por una puerta estrecha. Leamos lo que dice las Escrituras. Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Yo creo que ahí está equivocada la cita. Dame por lo menos unos más abajo, por favor. Sigue el 15, de manera que, no, porque el corazón, no, yo creo que equivoqué yo, pero déjeme ya, le reviso. Regáleme Lucas 13, versículo 23 y 24. Aquí hubo un momento de escritura. Regáleme Lucas 13, por favor, 23 y 24, mientras yo trato aquí de ubicar. ¿Ya estamos? Dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque, ¿qué dice? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no, no sé de dónde sois. Mateo 7, versículo 13 y 14. Había dejado el capítulo por fuera, pero ya está. Mateo 7. Y leamos juntos, por favor. Dice así la palabra. A la voz de 3. 3. Regáleme el 13 también, Emanuelito, por favor. 13 y 14. Leamos primero el 13, por favor. No, era el mismo capítulo, solo que me retrocedieras el versículo 13. El mismo 7, pero lee el versículo 13 y el 14. Gracias, hijo. Volvamos a leer juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero luego dice 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados, el cristiano fiel y verdadero no olvida el cálculo día a día de lo que cuesta seguir al Señor, porque no olvida que el camino es estrecho, es angosto, no es algo donde nosotros podamos darnos nuestro propio camino. Recuerden que el camino, ¿quién es? Cristo. Y Él quiere que nosotros lo sigamos a Él. Y es en su forma, no en la nuestra. Así que tomando en cuenta
lo que hasta aquí hemos abordado. Hay unas porciones bíblicas que nos han puesto en contexto de qué es lo que cuesta seguir al Señor, ¿cierto? Y por lo menos ese es el primer paso para poder nosotros tener un cálculo o saber qué es lo que debemos calcular. Y hoy el punto central o el tema es que debo calcular lo que cuesta. Es lo que cuesta. Ese es el tema. Lo que cuesta. Llegamos a la conclusión que seguir a Cristo cuesta o no cuesta. Sí, cuesta. Es costoso. Ser cristiano entonces fiel y verdadero es también costoso. Esta semana, mis amados, la semana sí, me encontré con alguien, tenía años de no verle, lo conozco de mis años maravillosos. Tal vez yo tendría como, en esa época, unos 17 años, tal vez. Ayer. Unos 17 años más o menos tenía, tal vez, cuando le conocí. Y para cuando le conocí, él ya pertenecía a una iglesia cristiana. Y en el tiempo, pues, nos volvimos a encontrar. Él estuvo con su familia asistiendo a esta iglesia por un tiempo. Y en el tiempo, a él le dieron ya su arreglo y se fue. Entonces nos encontramos en el tiempo. Tiempo, ¿no? Bueno. Y nuestra charla, obviamente, se basa en cómo estás, que no sé qué bueno verte y bueno, todo lo demás. Y obviamente tiene sus hijos y yo tengo los míos y entonces, ¿y cómo están los muchachos? ¿Y cómo están? Y nada. Entonces él me dio su reporte, bonito el reporte de sus hijos. Y me preguntó por Randy específicamente. Y yo le dije, Randy está bien, gordo. Él se rió igual que ustedes, porque él pensó que yo iba a decirle bien, no sé. Yo dije, bien, gordo. Y entonces se echó a reír, pero yo le dije, no, él está bien. Y me dijo, ¿qué está haciendo? Yo le dije, está preparándose porque definitivamente Randy escogió servirle al Señor y está en el campo de las misiones y está preparándose para eso. Y se quedó mirándome así. Esos que van por allá donde... Yo le dije, sí, de esos. Y de una vez me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre que usted pueda dejar ir a su hijo si le toca irse para el Caquetá? Eso está duro por allá. Y si le toca irse por Arauquita y eso por allá, eso está terrible. Y si lo mandan por allá para los musulmanes, no vuelven. Entonces yo le dije, pues si eso es lo que el Señor quiere con mi hijo, voy a yo a pelear con él. No puedo. Si eso es lo que él quiere, Dios es el que sabe y él es el dueño de mi hijo, y si ese es el costo que me corresponde, pues ¿qué puedo hacer? Necesito asumir ese costo. Y palabras más, palabras menos, cerró la conversación diciéndome así, uy, Miriam, tengo que confesarle, para nosotros la iglesia es vamos y salimos y chao. Nosotros ya no pensamos nada de más tema de iglesia. Y yo hice 3 veces así en mi mente. Me va a dar. Me va a dar. Amados, porque es que lo que hay hoy día es mucha gente con letrero o con caracterización de cristianismo, pero que no sabe cuáles son los costos de seguir al Señor. No estoy diciendo que todos los muchachos tienen que irse de misioneros y todos tienen que exponer su vida en el campo misionero. No, pero sí estoy diciendo que yo no puedo decir tan alegremente, para mí el cristianismo es ir cada 8 días a la iglesia, cada vez que podemos y ya, chao iglesia. Porque, ¿cuáles son los costos de seguir al Señor? Lo que cuesta, mis amados. Y necesariamente es evidente que ser cristiano sí cuesta, porque ser cristiano no es estar de paseo en el mundo. Dígale que está a su lado, es de estar de paso
paso por el mundo, que es diferente. Es estar de paso por el mundo, no de paseo por el mundo. Y cuando yo le digo de paseo, no quiere decir que usted no pueda descansar por amor a Cristo. Cuidado. Porque aquí hay que hacer resaltaciones a veces. Pero hay muchos de paseo por el mundo, mientras el Señor nos puso de paso por este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Porque aquí no está nuestra ciudadanía, porque los costos nuestros son los costos de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de vivir para Cristo y de, si es necesario, morir para Cristo. Mis amados, voy a darle por lo menos algunas razones por las que es una realidad que el cristianismo es costoso. Es costoso, mi amado, porque hay un enemigo al acecho. Es costoso, mi hermano, porque es una batalla que librar. Es costoso, mi hermano, porque hay una carrera que correr hasta el final. Es costoso, hermano, porque hay un mundo que resistir. Es costoso, mi hermano, porque hay que hacer morir esa naturaleza caída que tenemos nosotros dentro. Es costoso, mi hermano, porque hay una cruz que cargar. Hermanos, es costoso porque hay un camino angosto que transitar y porque la puerta es una puerta estrecha por la que hay que entrar. ¿Es costoso ser cristiano? Pero el que no mide, no calcula los costos, entonces cree que el cristianismo es un paseo más. Es un matricularnos de una religión a otra y seguir siendo lo mismo. No, mi hermano, porque es que a Cristo le costó mucho su salvación y mi salvación. Bien estamos dizque recordando lo que le costó a Cristo Jesús, nuestra redención. Pero eso es falacia si en nosotros no ocurre nada. Eso es mentira. Si en nosotros no está operando la verdad, la responsabilidad de caminar con el Señor, de seguirlo a Él, de vivir para Él, de conducirnos en su voluntad. Mis amados en Cristo, es necesario entonces, entendiendo cuál o lo que cuesta el ser cristiano, por lo menos que usted tenga en cuenta estas 4 cosas. Primero, para poder calcular el costo, necesitamos crucificar el yo. Lo primero que hace el que calcula el costo es que crucifica su yo. Y cualquiera pudiera decir, no, ya, estamos listos. Vamos en coche, en patines. Ay, hermano, esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil, porque lo que nos está mostrando realmente el costo de seguir a Jesús es que necesitamos despojarnos de algo que todos tenemos y con lo que tenemos que combatir todos los días de nuestra vida: el orgullo y la soberbia y esa superioridad moral que nos hace sentir que somos muy buenos. Eso no gusta mucho, pero a mí me gusta mucho cuando en la Biblia encuentro mucha insistencia en algo. Romanos 3, versículo 10 al 12. Y vamos a mirar la constante exactamente de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Uy, pastora, ¿cómo se le ocurre? Tengo 20 años, 30 años, usted me va a decir que yo no soy bueno. Pues leamos Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo 13, versículo 2 y 3. ¿Hasta cuándo pondréis consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sigamos. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, mis ojos para que duerman. No, ese no es el versículo y voy a tratar de ubicarlo. 53, hijo, 53, 2. Aquí escribí un 1 y sí, ya le vi que le tiene la colita. Allá es un 5, 53. Y Salmos 53, papi, por favor, disculpe. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 53. ¿Listo, Emanuelito? Listo, ahora sí. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Qué nos está declarando la Escritura una y otra vez? Que en nosotros realmente no hay nada que... Uy. ¿Sabe qué necesitamos entender? Que eso no nos agrada, porque nosotros sí tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. ¿Y qué dicen las Escrituras? No tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. Más bien piensen de ustedes con cordura. Pero si yo le digo, evalúese del 1 al 10, ¿qué tan bueno es usted? Usted por pena dice, no, pues 9.9999. No se da el 10. ¿Usted qué piensa, hermano Luis Alfonso? ¿Regularmente somos así? Sí. ¿Seremos tan buenos como nosotros pensamos? No, realmente no. El único que es bueno es... Entonces, ¿por qué necesitamos seguir a Cristo? Porque si lo seguimos a Él, entonces nosotros sí podemos actuar de manera correcta. Pero lejos de Cristo, sin asumir los costos de seguir a Cristo como es, nosotros no podemos hacer nada bueno en esencia. Tenemos habilidades, tenemos talento, tenemos capacidades para hacer algunas cosas con alguna distinción, pero con seguridad la bondad no depende exactamente de la habilidad que tenemos para el negocio, porque podemos ser muy habilidosos para el negocio, pero exactamente porque somos tramposos. Entonces ahí hay algo bueno. Pues el bolsillo suyo que se le llenó, pero con trampa. El suyo no, el de otro, que no es aquí. ¿Cómo reaccionamos frente a cualquier situación? Cuando nos tocan el dedito que está ahí, lastimadito. Cuando el dedito gordo del pie tiene como un ñerito que se inflama y usted parece que no tuviera sino ese dedo porque todo el mundo pasa y se lo toca. Parece que usted fuera un dedo grande. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción?
Bondad, gracias por recordarme que tengo este dedito enfermo. Si no me lo tocas, no me habría dado cuenta nunca. ¡Ja! Mis amados, crucificar el yo es una necesidad del cálculo que debemos hacer para poder seguir al Señor. El más humilde termina siendo el más soberbio. El que dice, no, yo soy muy humilde, ya la embarró, porque el hecho de no reconocer que no es humilde, ya está mostrando su soberbia. ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos está diciendo esa palabra? ¿Que nosotros ya sabemos? ¿Que ya somos mansos y humildes? ¿O que no sabemos, que no hemos podido lograr ese desarrollo de la mansedumbre y de la humildad? Es eso lo que nos está diciendo. Cuando usted le dice a su hijo, venga, aprenda. ¿Usted qué le está diciendo a su hijo? ¿Que su hijo qué? No sabe. A propósito, las niñas deben preocuparse por aprender de la mamá cómo se mantiene una casa, una familia, un hogar. Porque pensar en casarse es muy fácil, ¿no, Marjorie? Pero si saben y calculan lo que cuesta ser una mujer de hogar, una mujer casada, entonces ya pensarían un poco más. Mis amados, se hace necesario morir, crucificar el yo. Y quiero volver a tocar un tema que de pronto en algún tiempo lo mencioné. ¿Cuántas personas dicen, es que la verdad, solo dicen, la verdad es que es la forma como me lo dicen? Porque si me lo dijeran así, yo lo aceptaría. Pero es la forma como me lo dicen. Entonces, cuando me lo dicen así, yo no puedo aguantarme nada. ¿Qué? Hay que crucificar el yo. Si el Señor hubiera escrito que otra forma, porque es que ahora yo estoy pensando seriamente si más bien retrocedo. No, hermanos. El orgullo nuestro es muy sensible. Hay una frase que encontré y la expresión dice así, de esta manera. Es más difícil renunciar al yo orgulloso que al yo pecaminoso. ¿Se entiende esa expresión? No es mía, la encontré y yo dije, uy. Es más difícil renunciar al yo orgulloso que al yo abiertamente pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Que hay un yo orgulloso que está muy memitizado en nosotros. Y hermanos, quiero hablarle a los que son cristianos. Si usted viene por primera vez o segunda vez, tenga paciencia, porque la palabra es así de difícil. Nosotros podemos aquí levantar las manos, gritar gloria a Dios, gritar aleluya, pero no tener el yo crucificado. Téngase. Y usted puede ser que no se pierda ningún culto, pero no tiene el yo crucificado. Bueno, no voy a hablar de los que no vienen porque obviamente no tienen el yo crucificado. Porque hay excusa para todo. Cuando leímos la parábola, ¿qué pasó? El Señor les había hecho ¿qué? Invitación a un banquete. Y todos dijeron ¿qué? ¿Una qué? Una excusa. Bueno, no transitemos más para allá. Hermanos, si entre nosotros como congregación hay murmuración, hay comentarios, hay diferencias, hay desacuerdos, hay situaciones que no convienen en la relación entre iglesia, hermano, lo que necesitamos es asumir el costo de ser seguidores de Cristo y darle crucifixión a nuestro yo.
Hoy. Ciertamente, hermanos, si el yo está crucificado, entonces esta humanidad que quiere murmurar, que quiere señalar, que quiere descalificar, que quiere armar carpa aparte, no se levanta, porque se ha aprendido a ser ¿qué? Manso y humilde de corazón. Esto es duro, y por eso esa expresión me golpeó el corazón. Es más difícil renunciar al yo orgulloso y soberbio que al yo abiertamente pecaminoso. ¿Usted sabe por qué el salmista le dijo al Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos? Porque hay cosas que nosotros no consideramos ofensivo a Dios. Pero sí, hermanos, el orgullo, la soberbia, el yo, el concepto, el pensamiento, el argumento y todo lo que a usted se le levante es la manifestación de su yo. Y puede estar muy inclinado a que no esté haciendo nada grave, pecaminoso, en el sentido de que usted se lo propuso, de que usted lo maquinó. Hermanos, son las expresiones naturales, y usted y yo no podemos de ninguna manera ignorar la verdad de nuestra naturaleza. Sí somos soberbios. ¿Cuántos soberbios hay aquí conmigo? Y el gran problema es que nos hemos escudado en esa superioridad moral. La superioridad moral no sirve para nada. Yo conozco gente que no sigue a Cristo, que se va a condenar si no se acerca a Cristo, si no recibe a Cristo en su corazón. Moralmente correctos. Es más, en estos días hablé con una pareja y yo digo, yo puedo observar que allá afuera, gente que no sigue a Cristo, tienen matrimonios donde el hombre ocupa su rol y donde la mujer ocupa su rol, y son una pareja que, por lo menos de puertas para afuera, uno dice, perseveran. ¿Por qué los cristianos no? ¿Por qué los cristianos atraviesan pensamientos de separarse, de divorciarse, de alejarse el uno del otro, de no soportarse al otro? ¿Por qué no? Dígale al que está a su lado, porque no han asumido el costo de crucificar el yo. O dígame, ¿por qué discute usted con su esposo o su esposa? Porque el yo está como campante y sonante. Y el costo es que hay que crucificarlo. Hermano, no le crucifique el yo al otro. Si usted no es capaz de crucificar el suyo, ¿qué le hace pensar que puede crucificar el yo del otro? Eso es imposible. Sin duda alguna, mis amados, el primer y más importante costo para ser un cristiano fiel y verdadero es crucificar su pretenciosa moralidad. Así como estoy bien. Ya he crecido mucho. Ya tengo 20 años, ya tengo 30, ya he hecho todas las escuelas. Ya voy por tal cosa, ya he hecho ese estudio, ya he hecho... Y ni digo los que no se acercan a la palabra, ni para qué. Mis amados, Cristo no vivió en su yo. Cristo nos lo manifestó una y otra vez. Filipenses 2, versículos 5 al 8. De manera tajante, Él nos dejó claro que Él vino con su yo crucificado. Y ya lo que terminó haciendo por nosotros de manera física fue el elemento con el que nosotros tuvimos redención. Pero ya Cristo venía. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como para cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué estaba crucificado? Su yo. Él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y en los momentos más fuertes de su vida, más difíciles, Él volvió y dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hermanos, ¿qué tanto de eso tenemos nosotros? Si debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo suspiro, porque esto es un costo muy alto. Pero para los seguidores de Cristo es necesario asumir los costos por altos que sean. Segundo, en estos días escuché también una expresión así, escuche. ¿Qué pensaría usted si escucha a alguien que dice, algo bueno habré hecho para recibir tantas bendiciones? ¿Quién habló ahí? ¿Quién? Un yo que no está crucificado. Porque hubiese querido escuchar, gracias a Dios que es muy bueno y me ha dado muchísimo más de lo que esperaba. Pero ese algo bueno habré hecho, Santísima Trinidad. Y entonces lo que dice la palabra, que no hemos hecho nada bueno. ¿Qué hacemos con la palabra y con nosotros? Segundo costo. El primero era crucificar el yo. Segundo, morir. Morir radicalmente al pecado. Hermanos, ese morir al pecado es renunciar, despojarse, hacer morir todo hábito, toda cosa que desagrada a nuestro Señor, todo lo que es ofensivo para Él. Decidir cada día darle la espalda al pecado. Porque cuando le damos la espalda al pecado, ¿a quién le ponemos la cara? A Él. Pero cuando le damos la espalda a Cristo, le estamos dando la cara ¿a quién? Al pecado. Literal, eso no hay que ir al otro lado del mundo para poder enfocarnos, ¿cierto? Mis amados, es necesario que nosotros entendamos que Cristo vino a darnos vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y en su sangre nosotros hemos recibido libertad, libertad para el alma, para el cuerpo y para el espíritu, pero no para que volvamos ¿a qué? A estar esclavos. Romanos nos dijo de manera clara, porque ya nosotros no estamos esclavos del pecado, ahora somos ¿qué? Que los que tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual por medio de su espíritu, y Él nos ha hecho verdaderamente libres. La palabra dice, y a que Él libertare será verdaderamente libre, hermanos. Nosotros no podemos vivir la vida como seguidores de Cristo practicando todavía conductas pecaminosas, haciéndonos amigos del pecado. El que vive para el Señor, el que sigue al Señor, y como dijo las Escrituras, el que calcula los costos de seguir al Señor ha de saber que necesita morir radicalmente al pecado. Al pecado no se consiente, al pecado no se abraza y al pecado no se considera. Un ejemplo muy claro. ¿Qué sería de un joven que tiene situación de drogadicción? ¿Qué le conviene a él si él quiere salir de allí? ¿Qué le convendría a ese joven? Si vive en una parte donde el entorno es una olla, si sus amigos todos están compartiendo el mismo gusto, ¿qué le convendría a ese joven?
empezar ¿a qué? A morir a ese ambiente, empezar a salir, renunciar de una manera. Hermanos, igualmente nosotros con el pecado. Cualquiera que sea la práctica que aborrece a Dios, que no es agradable a los ojos del Señor, nosotros debemos tener esa determinación y es morir de manera radical. Como me dijo un joven que hoy no está aquí, pero en la oficina me dijo, mire pastora, yo practiqué por tiempo el consumo de sustancias psicoactivas. Pero cuando yo llegué al Señor, el día que yo llegué al Señor, hasta ese día, yo hice uso de eso. Y voy a decirle, pastora, que estoy seguro que el que llega a Cristo Jesús no necesita años para poderse desprender de una esclavitud del pecado. Dios lo hace libre. Y cuando ese hombre me habló así, yo dije, lo está diciendo alguien que sabe qué es eso. Yo nunca he sabido qué es eso. Pero si el Señor hizo libre a ese joven y hoy Él da testimonio, yo sí puedo creer que Él nos ha hecho libre a usted y a mí de toda práctica pecaminosa. No nos debe quedar duda alguna de que es posible. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 15, y para que usted lea en su casa luego, Efesios 4, 22 al 32. Por ahora, regálame, Emanuelito, Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 15. Mire lo que hay que hacer con el pecado. Podemos leer todos en voz alta. 1, 2, 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué hay que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis amados, el pecado se debe tratar de manera radical. Con el pecado no se puede andar a medias tintas. Con el pecado hay que caminar en la dirección que se debe caminar. Mis amados, ser cristiano fiel y verdadero costará que todos los días renunciemos a pecar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así que, mis hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender es que sí es necesario que nosotros avancemos en la verdad de renunciar a tener un ego sin crucificar, un yo sin crucificar y una armonía o una complacencia con el mundo. Mis hermanos, el hombre vivirá enemistado con el pecado para poder ser amigo de Dios. No hay otra forma. Santiago capítulo 4, versículo 4. La única manera para que nosotros podamos seguir al Señor, estar en comunión con Él, es que no tengamos comunión con el pecado, con las prácticas pecaminosas, sea cual sea, que el Señor no acepte y sea aborrecible para Él. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando hay enemistad, no hay ningún tipo de cercanía, hermanos. Cuando hay enemistad, solo hay una profunda y una irreconciliable separación. Y eso es lo que tiene que haber entre nosotros y el pecado. Una irreconciliable separación para poder nosotros caminar en la verdad de que hemos sido rescatados y hemos entendido el costo de seguir al Señor. Hay 2 puntos más que van a quedar para la próxima semana. Mi recomendación: vuelva a leer y pídale al Señor que le hable de manera particular, porque Dios sí tiene el consejo sabio. Dios sí habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Y a los que lo quieren seguir, Él entonces le mostrará el costo de caminar a su lado. Sin embargo, quiero recordarle, escucha atentamente, calcular el costo de seguir al Señor no es para que desistamos, sino para que entendamos y lo hagamos hasta el final. No estamos de paseo por el mundo, estamos de paso por el mundo. Y el que es cristiano y verdadero, que ha calculado los costos de seguir al Señor, no puede olvidar que el camino es angosto. Y en esa certeza, entonces nos aferramos de la misericordia de Dios, de la ayuda de Dios, de su Espíritu que está para sostenernos, ayudarnos y alentarnos y seguir caminando con más firmeza, porque lo que nos espera es mucho más valioso que el costo que nos corresponde invertir, calcular en esta transitoriedad de la tierra. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Yo no sé si usted había calculado el costo de seguir a Cristo, pero hoy por lo menos haga respuesta a los 2 costos que logramos ver. 1, crucificar nuestro yo. Y 2, ¿cuál es el 2? Morir al pecado. ¿Cuál es su respuesta a ese llamado de asumir esos 2 costos? ¿Está dispuesto a crucificar su yo? ¿Está dispuesto a morir a cualquier práctica de pecado? Si queremos ser
sus seguidores, el Señor dijo de esa manera: no hay forma que alguien que pretende construir una torre no se siente y conozca, calcule el costo para que pueda llevar a término ese proyecto. El Señor Jesús quiere que usted y yo estemos listos para su venida. Y mientras tanto, usted y yo asumimos con firmeza. Respóndale al Señor hoy frente a eso. Yo me senté frente a la palabra antes de estar aquí por muchos días. Y mi corazón sí se confrontó una y otra vez pensando, ¿cómo voy a crucificar mi yo hoy? Cuando tuve que enfrentar esta semana cosas duras, no me venía otra cosa a la cabeza sino entender que lo que me corresponde es crucificar mi yo. Porque si no calculo este costo, voy a hacer lo que no corresponde. Ni hablar de lo que puede ser los espacios donde somos tentados y podamos caer y ofender al Señor. Respóndale al Señor.